Muchas gracias, Lagarto. Bueno, y en esta oportunidad vamos a hablar de un problema que vienen manifestando hace mucho tiempo el Colegio de Farmacéuticos. Estamos aquí con Germán Daniel, su presidente, y tiene que ver con la instalación de farmacias y cadenas farmacéuticas que no cumplen con la ordenanza de 300 metros de distancia entre una y otra. Y particularmente hay una cadena muy importante que es famosa en todo el país por no respetar estas restricciones. Buen día, Germán. Han presentado una denuncia judicial, están tratando de tener alguna solución de fondo. Sí, exactamente. En realidad, buenos días, gusto saludarlos. Sí, en realidad vos lo dijiste, no es que no se estén, es justamente esta cadena la que no está cumpliendo con la ordenanza. El resto de las farmacias está cumpliendo perfectamente con una ordenanza vigente que regula la actividad y la distancia entre farmacias desde el año 2018. Y esta empresa fue al Tribunal Superior de Justicia para lograr una cautelar y abrir sus sucursales por fuera de la ordenanza vigente. Déjame aclarar que después de la ordenanza, más de 70 farmacias abrieron y cumplimentaron con esta ordenanza. O sea que quiero dejar en claro que la ordenanza no es prohibitiva, sino que lo que tratamos es regular la actividad para garantizar el acceso al medicamento en aquellas zonas que por ahí no son tan favorables económicamente y que también hay que darle el acceso de medicamentos a la gente. En eso se basa nuestro fundamento. Entonces lo que hemos hecho desde el colegio, tanto el colegio y de la municipalidad, es impugnar esta medida cautelar. Todavía no hemos tenido respuesta, por lo que las obras en estos locales siguen avanzando y eso es lo que nos preocupa. Y lo que la verdad que les genera mucha impotencia a 25 farmacias que están involucradas por proximidad, que han cumplido con la ordenanza, que han trabajado en el medio de la pandemia, que son de propietarios farmacéuticos, cordobeses, y bueno, y que ven con mucha preocupación cómo se logran este tipo de medidas para favorecer que un grupo económico viole las normas vigentes, ¿no? Hay como una especie de competencia desleal. Sí, por supuesto, porque hay muchas farmacias que acataron en esta situación, entre el tiempo que demoró la ordenanza en sancionarse y promulgarse, había proyectos que los dejaron sin efecto, entendiendo que la ordenanza era muy positiva y cumplieron con la ordenanza. Otros que en este periodo de ventanas justamente fueron a la municipalidad y se dieron de alta y se habilitaron, cosa que no hizo esta empresa. Entonces este error administrativo que comete la empresa está tratando hoy de subsanarlo en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, ¿no? Y la verdad que eso no nos preocupa y también nos llama la atención. Bueno, es difícil a veces, una vez que avanzan las obras, poder detenerlas, porque claro, ya están construyendo los locales y es como una especie de presión que se ejerce. Está buena la pregunta, porque una medida cautelar justamente es una medida provisoria que hace que mientras se resuelva la cuestión de fondo, que es lo que plantea Pharmacity, que es la inconstitucionalidad de la ordenanza, la justicia mientras tanto permite habilitarlo a los locales. Lo que nosotros entendemos que esas habilitaciones después terminen siendo definitivas. La cuestión de fondo es clara, no es inconstitucional la ordenanza, hay justamente un fallo de la Corte Suprema de la Nación que dice de las competencias de los estados en cuestiones de salud, así que creemos que la inconstitucionalidad no es viable, pero mientras tanto le permiten abrir a 4 sucursales que entendemos que el temor nuestro es que después sean irreversibles esas cautelares, digamos. Daniel, por lo que... Buen día. No, entiendo que... Hola, Lagarto, buen día. Entiendo que usted está como anticipándose al fallo de la justicia. ¿Usted entiende que ya hay un rumor de que sería favorable para esta cadena? No, ya hay una cautelar, Lagarto, que eso es lo que nos preocupa. La cautelar es una medida provisoria hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad de la ordenanza, ¿sí? La cuestión de fondo, la inconstitucionalidad, insisto, no hay forma que esta ordenanza sea inconstitucional porque es una ordenanza votada por unanimidad por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, que atiende cuestiones de salud, que acompaña el desarrollo demográfico de la ciudad para garantizar el acceso a la salud, a servicios esenciales como el medicamento, en lugares más desfavorecidos. Entonces entendemos que esa que es la cuestión de fondo, no puede salir nunca un fallo a favor de la inconstitucionalidad de eso. Y más, insisto, hay un fallo en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que justamente avala lo que nosotros estamos diciendo. Mientras tanto, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, el Tribunal Superior de Justicia le permite abrir estas 4 sucursales y eso es lo que nos preocupa, nos llama la atención, nos genera mucha angustia, la verdad, porque solamente el fondo de la cautelar dice, bueno, permítale abrir mientras tanto que resolvemos por cuestiones económicas, o sea, se prioriza la cuestión económica frente a lo sanitario.
que es lo que los fundamentos de este tipo de regulación son todos sanitarios, y el fallo de la Corte, insisto con esto, es muy importante para nosotros, es todo con fundamentos completamente sanitarios. Claro, en realidad entonces, tendría... bueno, por eso le dimos... Claro, tendría que ser al revés. Exacto. La justicia le tendría que decir no avance hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Eso sería lo normal. Que puede llevar años. Claro. Eso es lo lógico, aparte, entendeme, Lagarto, nosotros, esta cautelar, nosotros tenemos temor de que termine siendo definitiva. ¿Cómo haces después cerrar 4 farmacias con los trabajadores, con todo eso? Me parece que se ha empezado al revés. Aparte, no se ha discutido ni siquiera los fundamentos para otorgar esta cautelar, porque se habla del daño económico a Pharmacity, cuando Pharmacity podría haber desarrollado una de sus marcas que es Simplicity, que es todo lo que Pharmacity ofrece menos los medicamentos. Entonces no estaríamos hablando de pérdida económica en estos locales, sino estaríamos hablando de balance superavitario, porque en realidad uno conoce el tema y Pharmacity explota más todos los otros rubros que el tema de medicamentos. O sea, podría haber hecho la empresa, llevado adelante medidas para no plantear hoy en el Tribunal Superior pérdidas económicas. Claro. Y también lo que no entendemos es que no se toma en cuenta las pérdidas económicas que le genera a las farmacias de proximidad, que han cumplido con todo, han sido habilitadas en tiempo y forma, han cumplido con las normas, han cumplido con el marco regulatorio, han trabajado en medio de la pandemia, son todos capitales cordobeses. La verdad que, bueno, lo que estamos tratando es que el tribunal entienda que también ahí, si vamos solamente a centrarnos en pérdida económica, también tenemos pérdidas económicas, pero lo que nos preocupa es que nos estamos alejando de lo sanitario, estamos priorizando cuestiones económicas por sobre encima de la salud. La ordenanza, entonces, por eso... disculpe, lo interrumpo para que nos quede claro, porque es un tema muy específico de ustedes, pero la ordenanza dice que se pueden instalar farmacias siempre y cuando haya una distancia mínima de 300 metros entre cada una de ellas. Bueno, acá en Córdoba se puede ver por montones farmacias que no cumplen con ese requisito. Sobre todo es decir, farmacias chicas cercanas a las grandes, digamos, a las hiper farmacias. Sí, sí. Bueno, primero, dos cositas, Lagarto. Primero, no es una entiendo tu planteo, no es una corrección, pero no es una cuestión específica nuestra solamente. Yo creo que las cuestiones de regulación de acceso al medicamento es una cuestión de toda la población. No, me refiero a lo técnico, Solamente nosotros lo sabemos, sí, Lagarto. No, me pareció oportuno aclararlo. Lo que está en juego acá está en juego el sistema de acceso al medicamento, un sistema sanitario, ¿sí? Por eso digo, me permito tomar tus palabras y hacer esta aclaración. Y segundo, sí, lamentablemente tal vez hemos llegado tarde con la ordenanza. La ordenanza data del 2018, para esa fecha ya había farmacias. Y la verdad que hemos planteado proyectos de ley a nivel provincial que no hemos sido escuchados en su momento. Nosotros entendemos que en estas cuestiones la desregulación no es buena porque tiende a la concentración. En Chile hay un modelo opuesto a que es la concentración entre 4 grandes cadenas de farmacia que hoy te regulan los precios. Hay un gran problema con el precio de los medicamentos porque le regulan 4 competidores. No hay farmacias en algunas localidades porque no son atractivas económicamente. Entonces ese es el modelo que nosotros no queremos. Por eso hablo de la importancia del modelo y del impacto que tendría en la población, que sería cómo accedemos al medicamento. Por eso la importancia de regular la actividad, garantizar el acceso en aquellos lugares, poblaciones, barrios más desfavorecidos. Yo te lo hablo por experiencia propia. Yo siempre digo que me recibí de farmacéutico en barrio 1 de Mayo, ahí tengo mi farmacia, donde tengo barrios muy humildes con gente que no tiene acceso a otra cosa. Tengo ahí barrio Empalme, pero después tengo barrio Maldonado, Colonia Lola, bueno, barrios que la verdad no tienen acceso a la salud y sin embargo esa farmacia, no quiero hablar de la mía solamente, pero digo, ese modelo de farmacia, de barrio sanitario, muchas veces es una extensión del sistema público de salud. Y me parece, porque no hay otras opciones para la gente que vive ahí. Entonces me parece que eso hay que cuidarlo, defenderlo y sobre todo fomentar a través del marco regulatorio que se instalen farmacias ahí también, porque ahí viven también vecinos, ciudadanos que tienen derecho a acceder al medicamento y a la salud, ¿no? Digamos que yo entiendo que hay lugar para todo, digamos, pueden estar los grandes, los chicos, de eso se trata de libertad, pero la libertad siempre tiene normas que cumplir, si no es libertinaje. Entonces no se puede instalar una farmacia a menos de 300 metros, eso está claro. Y así pueden convivir todos. Y es como vos lo decías, hablemos de libertad, por eso tomo de nuevo tus palabras, Lagarto, porque la ordenanza no es prohibitiva.
permite desarrollar la actividad, pero la idea es fomentar en aquellos lugares donde no está el servicio, no tiene ninguna razón de ser una farmacia al lado de la otra. No tiene ninguna razón sanitaria de ser una farmacia al lado de la otra. Lo que tratamos de promover nosotros es justamente que haya farmacias donde no hay. Acá me llaman unos chicos que trabajan en una de estas cadenas, con una argumentación que, se los digo con respeto, es muy fácil de rebatir, porque dicen que ellos están bien en las farmacias que les pagan como corresponde. Claro, estas cadenas pueden afrontar a lo mejor todo lo que corresponda. Y los comercios más chicos, las farmacias más chicas, por esta invasión que hay, seguramente no pueden tener más de un empleado, pueden pagar lo justo, no pueden pagarle horas extra porque trabaja un poco el dueño, un poco el empleado. No hay incentivo. Claro, porque ahí está, el mercado mal regulado es el que produce estos defectos. Sí, Lagarto, y yo también te puedo decir que hay muchas farmacias y barrios que con mucho esfuerzo le pagan también muy bien a su personal, pero están dando servicios donde jamás este grupo económico iría a darlo. Sí, seguro. Entonces eso es lo que estamos discutiendo acá. La discusión es qué sistema de salud pretendemos, qué garantías de acceso a un bien social como el medicamento le vamos a dar a la población. Eso es lo que estamos discutiendo, no cuánto gana un empleado de una farmacia o no. Obviamente que una farmacia tiene que ser sustentable, porque si no, no damos el servicio que deberíamos dar. Esa también es la pelea de fondo, la discusión. Justamente la sustentabilidad se trata de que una farmacia tenga mínimamente una cierta cantidad de pacientes para poder ser sustentable. Porque si estamos una al lado de la otra, tal vez a ninguno le da bien, claro. Y el que se resiente, es el sistema de salud, porque estamos dando un servicio esencial deficitario. Entonces lo que se está discutiendo acá en el fondo es eso, no cuánto gana un empleado de una farmacia, sino justamente qué sistema de salud pretendemos para nuestro vecino, para nuestra población, para nuestra gente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel, muy amable, muy gentil. No, por favor, gracias a ustedes, Lagarto, como siempre, por dejarnos, como dijiste vos, estos temas tan específicos, dejarnos exponerlo y llevar un poquito de claridad. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, 10:11, acá se comete otra injusticia también con las farmacias, que es lo que yo veo. El sistema de salud en la Argentina ha virado exclusivamente para el negocio, para lo comercial. Que digo que no está mal, el problema es que no está debidamente controlado. Y se produce una injusticia muy grande con la farmacia, y le voy a poner un caso puntual. Córdoba, pasando la circunvalación hace 15 años, 20 años, era un gran desierto, con excepción de Villa Libertador, que era la zona más poblada, la zona sur, hace 20 años atrás. Por fuera de esa zona sur poblada de Villa Libertador y toda esa región, o esa parte, se empezaron a desarrollar barrios viejos, antiguos, y que tenían su farmacia. Una farmacia chiquitita. Suponete, la O'Higgins tenía una farmacia chiquitita instalada allí que abastecía a los pobladores nativos, a los viejos paperos, a los que trabajaban la tierra en esa zona, a los pocos trabajadores que iban. El farmacéutico era un poco el consejero, el que te conseguía los medicamentos, que te los traía del centro, el que te ponía las inyecciones. Bueno, y esos barrios se fueron desarrollando. Ese farmacéutico, a medida que se iban desarrollando, mejoró su condición. Cuando esos barrios se fueron desarrollando del todo, cuando nacieron los barrios cerrados, etcétera, etcétera, que llevaban ahí la medicina privada de un poco más de categoría, a esas farmacias, esas obras sociales no les permiten atender. Es decir, cuando pueden hacer la gran diferencia, las obras sociales, que también forman parte del sistema sanitario de la Argentina, o las grandes prepagas, no les dan la posibilidad a estas pequeñas que hagan ahora un manguito después de tantos años que se comieron siendo el único que estaba en la zona, que fueron a poblar, que se sacrificaron. Entonces vos vas a ver en esas pequeñas farmacias chiquitas que atienden a las obras sociales de los gremios y ninguna de las prepagas grandes. ¿Por qué? Porque las prepagas están asociadas a los grandes, hiperfarmacias, hiper grandes. Eso me parece una injusticia, porque pueden tenerlo también las farmacias grandes. Pero ¿por qué negarle a los pequeños, que han sido los pioneros, que cumplieron una función social en su momento? Yo lo cuento porque lo he vivido.
Social y sanitaria. Social y sanitaria. El farmacéutico de la zona te sacaba del apuro. Te sacaba del apuro. Te iba hasta tu casa, te ponía la inyección, te traía el remedio, venía hasta el centro en un taxi para conseguir en la droguería, en la época en que las droguerías no distribuían nada. Bueno, ahora que tienen la posibilidad de hacer una diferencia, porque esas zonas se han poblado y hay mucha gente que tiene medicina prepaga de buen nivel que podría consumir, se lo dan exclusivamente a las grandes superficies. Eso es una injusticia. Eso es mal regulada la economía o el giro comercial que ha tenido, extremadamente comercial que ha tenido la salud en la Argentina. Obviamente por déficit del Estado. Si el Estado hubiese sido sólido en esas cuestiones, no estaríamos discutiendo esto. Pero también se desprende de este mal manejo que ha tenido toda la Argentina en todos estos últimos 40 años del sistema de salud, también se desprenden estas, no diría irregularidades, pero desviaciones que tornan injusta la situación de algunos profesionales. Por caso, hoy hablamos de los farmacéuticos.